Hermanos, hemos avanzado a través de esa sección que acabamos de leer. Hemos avanzado ya bastante y nosotros hemos visto un poco sobre lo que es el prisma o todas las diferentes variables de las oraciones que el apóstol Pablo nos llama a que elevemos delante de la presencia de Dios. Tenemos que recordar que se nos está llamando a orar bajo un mandato apostólico. Dice 1 Timoteo 2:1, exhorto. La exhortación, a pesar de ser una palabra que lo que busca es instar de manera positiva a que los hermanos, en este caso, oren, sin embargo, ya que viene del apóstol Pablo hacia Timoteo, nosotros lo entendemos como un mandato. No es si queremos, es que tenemos que orar, tenemos que elevar delante de Dios una gran variedad de oraciones. Pablo le llama plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Cada una de esas palabras da un matiz diferente, como decíamos el domingo pasado, de lo que tenemos que estar orando. Las plegarias tienen que ver con la necesidad profunda de las almas. La palabra plegaria se utilizaba para referirse a una profunda necesidad del alma. Y yo les decía a ustedes, esto es más que cualquier bien terrenal. Las verdaderas necesidades profundas del alma no son llenas, no se logran llenar con cosas terrenas. Por ejemplo, viene a mi mente un famoso dilema de la psicología contemporánea: los que fracasan cuando triunfan. Cantantes, grandes hombres y mujeres de la cultura, de la sociedad, logran grandes cosas y ellos mismos dicen: tú no sabes lo vacío que se siente y lo solo que se siente. Terminar el concierto acompañado de miles de personas, cerrar el telón e irme solo para el camerino y sentirme completamente solo, vacío, mientras todo el mundo gritaba mi nombre desde el otro lado del telón. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay cosa terrena, ni oro, ni plata, ni nada que pueda realmente proveer para la verdadera necesidad del alma, sino solamente Dios por medio de Cristo. Así que dice Pablo, hagan plegarias por lo que la gente realmente necesita, hagan oraciones, y esas estaban enfocadas en Dios. La palabra oraciones se usaba exclusivamente para referirse a Dios, que Dios se haga grande, que se engrandezca su nombre, que tome Él el trono en el corazón de ese hombre o de esa mujer. Hagan oraciones, que el nombre de Dios sea santificado, que venga a nosotros su reino, que se haga su voluntad, que nuestra mentalidad cambie y todo lo que ocupe el centro de nuestra vida sea Dios y su gloria. Hay que orar por eso. Además, dice Pablo, hay que hacer peticiones. Estas son súplicas afectuosas, llenas de emociones por todos los hombres. Peticiones. No era orar de manera fría, era realmente clamar a Dios. Dice Pablo a Timoteo, me acuerdo de tus lágrimas, me acuerdo de tus lágrimas. Parece que cuando Timoteo oraba, no solo oraba, pedía, se conmovía y lloraba porque tenía una fe verdadera, porque entendía realmente el futuro de la humanidad. Un día estaba yo escuchando una serie de conferencias bíblicas y el predicador, uno de los predicadores, tenía que predicar sobre lo que le espera a las almas sin Cristo. Y ese hombre tendía a predicar con mucha fuerza, regañaba a la gente duro. Y yo dije, voy a escucharlo, a ver qué va a hacer Salvador Gómez Dixon,
que no es lo mismo que Salvador Gómez, el predicador católico, ¿verdad? Salvador Gómez Dixon. A ver, ¿qué va a hacer Salvador Gómez Dixon en el púlpito? ¿Cómo va a predicar eso? Qué difícil. Adivina qué hizo, hermano. Se paró, leyó la Biblia, oró y empezó a llorar. Tenía meses preparándose para esa ponencia y estaba destruido de estar leyendo y estudiando lo que le espera a las almas sin Cristo. ¿Cómo puedes predicar de eso sin derramar una lágrima? Las peticiones son para eso. Este estilo de oración es para eso. Una conciencia plena de lo que le espera a las almas sin Cristo. Definitivamente vamos a tener que decir como los discípulos: enséñanos a orar. Enséñanos a orar, Señor. No sé yo lo que es botar una lágrima por una alma. Bueno, Pablo dice: exhorto a que se hagan este tipo de oraciones, que estén llenas de peticiones, y después de haber botado las lágrimas, acciones de gracias. ¿Y eso qué es? Hacer memoria de lo que Dios ya ha hecho en la vida de los hombres. Mientras estaba ahí cantando el último himno, pensaba pararme aquí y decirles: hermanos míos, yo no nací siendo predicador, yo no nací siendo pastor. Yo cuando nací, yo no tenía un velo blanco en mi cara. Yo era un perverso, pecador, perdido. Entre mis 16 y mis 19 años fue mi peor etapa de perdición. Lo peor de lo peor. Contarlo sería vergonzoso y sumamente innecesario. No va a edificar a nadie, solo va a mostrar lo perverso que soy o que era. Le decía a la hermana Cinia, habían unos hombres hablando bien feo, ¿verdad? El otro día estábamos parqueados y tenían una boca horrenda y ya los oídos me dolían de escucharlos hablar a ellos. Ni estaban hablando conmigo, estaban hablando entre ellos. Pero le decía yo a hermana Cinia: ese era yo, ese. Y me dice: pastor, se me hace difícil imaginarlo. Se me hace difícil imaginarlo. Decirle: sí, ese era yo, ese era yo. Esa era mi lengua, ese era mi vocabulario, esa era mi forma de proceder perversa. Siempre les digo, y no es un chiste, que a mi mejor amigo le decían Satanás, ¿verdad? Era el mejor amigo mío. Y no es un chiste. En el colegio, en una época de decadencia de la cual Dios me rescató. Hermanos, yo no nací cristiano, tú no naciste cristiano. Siempre que venía un familiar, un amigo a mi casa y mis hijos estaban pequeños, yo le decía: hermano, cuéntanos tu historia, cómo el Señor te salvó. Y había uno que dice: hermano, viera qué increíble, yo caí volcado en un hueco en la cuneta, frente a la iglesia donde hoy me congrego. Me fui entre el hueco y los hermanos suspendieron el culto y me fueron a ayudar a sacar el carro. Y a los 15 días yo sentía la imperiosa necesidad de ir a culto. Increíble, ¿no? Un borracho. Lo vieron entrar a los 15 días y dice todo el mundo: ¿y este no es el que se fue en la cuneta? Ese es. ¿Y este no es hoy el hermano tal? Ese es. Hagamos entonces acciones de gracias. Hagamos entonces acciones de gracias. Este no es el que montaba toro. Este no es el que pulía el salón de baile. Este no es el que tal cosa. Ese. Decía un hombre, un santo, que una mujer en la calle le gritaba: Agustín, Agustín, soy yo, ¿no me conoces? Y Agustín dice: yo corría y me cambiaba de acera y la mujer me perseguía y decía: Agustín, soy yo. Y él decía por dentro: pero yo ya no soy. Mientras me alejaba de ella: pero yo ya no soy. Hagan acciones de gracias, porque yo ya no soy. El Señor me salvó, tuvo de mí misericordia, me rescató. Gracias, Señor. Yo conozco a ese hombre como era. Gracias, Señor. Gracias por este otro. Y el que no lo conoce, dile: cuéntame, ¿de dónde te ha sacado el Señor? Y cuando te cuenta, vamos a orar. ¿De qué? Gracias a Dios que te sacó de ese hueco, de ese atolladero donde estaba tu alma. Gracias a Dios. Hermanos míos, nadie nace siendo cristiano. Dios tiene de nosotros misericordia. Y cuando vemos la obra de Dios en nuestras vidas,
solo hemos de decir, es por su gracia, es por su amor. Y juntos darle gracias a Dios. Pablo dice que hagamos este tipo de oraciones y luego nos preguntamos, vale la pena preguntarse, ¿por quiénes? ¿Por quiénes debo orar así? Primera de Timoteo 2:1. Exhorto pues ante todo, primero que todo, antes que nada, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes, hermanos? ¿Qué dice el final? Por todos los hombres, por toda la humanidad, por todo el género humano completo. Oren por todos, todos. Eleven esas oraciones. Versículo 2, describe, él despliega quiénes son los todos que tienen la mente, reyes, todos los que están en autoridad. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que ¿qué? Que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Leí rápido porque ya nos vamos a devolver, pero leí rápido porque quiero que vean todos los hombres. ¿Por quiénes hay que orar así? Por todos los hombres. Entonces alguien puede decir, pastor, pero no es que hay unos elegidos. Spurgeon respondía a eso diciendo, si me enseñas dónde está la marca, no oro por él porque ya está elegido. Pero no sé dónde está la marca. Nadie tiene una marca visible. Solo Dios sabe. Entonces, ¿qué me toca a mí? Orar por todos. Mientras estén vivos. Le dijeron a Müller, si mal no recuerdo, ¿todavía sigues orando por los hijos de aquel hermano? 45 años más tarde, y dice George Müller, entonces, ¿de qué se trata? ¿Siguen vivos, no? Sí, entonces yo sigo orando. Yo le prometí a él orar por sus hijos. 45 años más tarde sigo orando por ellos. Y dice el testimonio de este hombre que cuando se murió el papá que pidió que oraran por sus hijos, 45 años más tarde, Dios salvó a los hijos en el velorio, mientras se predicaba el evangelio. Hermanos, de ahí viene el refrán que mientras hay vida, hay esperanza. ¿Cómo puedo yo decir que ya están condenados? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Eso no está en nuestro conocimiento. Lo que está bajo nuestro conocimiento es que tenemos que orar. Tenemos que orar por todos los hombres. Y déjame agregar, según el Espíritu te da para que ores. Porque hay gente por la que no sentimos ganas de orar. Sin embargo, recuerda, debo orar por todos los hombres. Estoy llamado a orar por todos los hombres. Esto es lo que Pablo dice, les exhorto a que oren de esta forma por todos los hombres. E inicia en el versículo 2, ¿por quiénes específicamente? Por los reyes, por todos los que están en autoridad. Oren por los reyes, por los que están en autoridad. ¿Para qué? ¿Con qué intención? Para que puedan vivir en esta vida de manera tranquila y sosegada. Para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. ¿Lo vieron? Lo que está en la mente del apóstol Pablo es que quienes dirigen la sociedad tomen decisiones que propicien una vida tranquila y sosegada, llena de piedad y de dignidad. En ese sentido, oramos para que los hombres que tienen autoridad nos concedan a través de sus decisiones políticas el poder vivir en paz, poder vivir en libertad, de manera que esa vida de paz y libertad esté de manera correcta delante de Dios y de manera adecuada ante los demás. A eso se refiere con piedad y dignidad. Piedad, la pietà, decían en los escritos antiguos, la piedad tiene que ver con mi relación con Dios y delante de Dios. Y la dignidad tiene que ver con mi relación con los demás en medio de la sociedad. A menudo, dice un teólogo cristiano del pasado, a menudo los cristianos en el siglo I eran vistos con sospecha. A menudo
los cristianos en el siglo I eran vistos con sospecha. Por un lado, no les permitían mantener su piedad, o sea, su relación con Dios. Por un lado, no los dejaban congregarse. ¿Sabes tú que los cristianos se reunían en catacumbas, se reunían en cuevas, se reunían en potreros, en horas de la madrugada, mientras la gente dormía? Los cristianos iban allá debajo de un palo de mango y ahí celebraban su culto, para que nadie los viera, porque el pueblo no los quería, no los querían ver en eso, no los querían ver proclamando a Cristo. ¿Qué fue lo que leímos en Hechos ahorita, hace un rato? Que les prohibieron hablar en el nombre de Cristo. Y ellos dijeron, ustedes decidan, pero nosotros vamos a obedecer a Dios. Nosotros no vamos a obedecer a los hombres. Así que a menudo en el pasado los santos eran restringidos y no podían tener una vida de culto como esta. Aquí estamos nosotros, pero en el cielo. Aire acondicionado, un salón adecuado, buen sonido. Ni parece que estamos en Liberia, hasta que salgamos del culto, ¿verdad? Pero a menudo los cristianos de antes no tenían estas comodidades, no tenían estas condiciones, no podían celebrar sus cultos y tampoco podían ser vistos como dignos en la sociedad. Si usted decía que era cristiano, la gente no quería juntarse con usted. La gente no quería juntarse con usted. Usted era considerado indigno ay, se me olvidó este lugar, en la India. Hay algo que se llaman las diferencias de castas. Y depende de la casta a la que usted pertenece, usted llega a ser considerado indigno. Y si quieres ser de las castas más bajas posibles, vive para Cristo. Increíble. Ahí tú dices que eres cristiano y automáticamente, no importa de qué casta vienes, te sacan de su familia y te consideran de lo más bajo que existe. De lo peor, por ser creyente. En la India, aún hoy, aún en la actualidad. Hermanos míos, esto es lo que Pablo dice: hagan oraciones por las personas que nos gobiernan, para que tengamos una vida tranquila, sosegada, y podamos tener una comunión con Dios como debe ser, y también una vida con los demás como debe ser. Que no nos consideren bichos raros, sino que podamos mostrarles no solo cómo se muere por Cristo, sino también cómo se vive a Cristo. Porque si no, seríamos perseguidos y muertos. Y probablemente el evangelio no se detendría, pero no mostraríamos el ejemplo de cómo se vive a Cristo. Cómo realmente piensa alguien que vive para Cristo. El objetivo primario de este tipo de oración por todos los hombres no es algo así como el sueño americano. Alguien puede pensar que ahí dice que para que vivamos de una forma tranquila y sosegada. Sí, pero llena de piedad y de dignidad. No solo para vivir acostado en una hamaca, sino para vivir acostado en una hamaca de manera que glorifique a Dios y que le pueda mostrar al otro cómo se vive para Dios. Que no sería estar acostado en la hamaca todo el tiempo, ¿me explico? No se puede glorificar el nombre de Dios acostado en una hamaca todo el tiempo. Pero no, lo que se busca aquí no es el sueño americano hecho realidad. Lo que se busca aquí es poder mostrar a nuestra sociedad lo que la Biblia dice que somos. Dice que somos sal y dice que somos luz a este mundo que está en tinieblas. Nosotros somos la sal, nosotros somos la luz del mundo, derivada esta capacidad de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Recordemos esto, hermanos, de esto se trata, ¿verdad? De esto se trata. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las oraciones? El objetivo de las oraciones, el objeto de las oraciones es alcanzar a todos los hombres de una manera estratégica, orando a Dios para que nuestros gobernantes tomen decisiones que propicien una vida tranquila en la que podamos mostrar cómo se vive a Cristo en la vida diaria. Por ejemplo, nosotros como nación no estuvimos muy largo de llegar a la persecución religiosa. Hemos estado muy cerca y tal vez ustedes ni cuenta se dieron.
porque depende de quién te informa, lo que hace es desinformarte. Pero un diputado dijo en la Asamblea Legislativa, así, con un proyecto de ley que todavía está ahí bajo algo que se llama macheteo, con este proyecto de ley vamos a cerrar las iglesias, y haciendo los ojitos así, ¿verdad? Porque ese proyecto de ley requiere que cada uno de ustedes tenga a disposición 1 metro cuadrado, que por cada uno de ustedes haya un espacio de parqueo para el carro allá abajo, que en ciertos lugares no pueden reunirse porque no hay salidas de emergencia por si esto agarra fuego. De ahí sí, con esas leyes van a cerrar las iglesias sin lugar a dudas. ¿Cuál cumple eso? Ni las mismas instituciones del Estado cumplen esas cosas, pero ellos no se las van a aplicar a sus propias instituciones, se las van a aplicar a la iglesia. A la iglesia. Porque ¿quiénes son verdaderamente los que son la sal y la luz en este mundo? La iglesia. Son los primeros en ser perseguidos. Hubiésemos sido ya acusados de discurso de odio. Ya hubiésemos sido acusados de discurso de odio si logran los de cierto movimiento político llegar al poder una vez más. Ya hubiésemos sido acusados de discurso de odio. Ya nadie podría emitir un juicio, ni uno siquiera, porque sería llevado a juicio como un delincuente. Hermanos, tenemos que orar. Señor, ten compasión, transforma la mente de esta gente y concédanos poder vivir de una forma tranquila, sosegada, delante de ti en la piedad necesaria y delante de los hombres en una condición digna. Que la sociedad nos vea desde un punto de vista digno para poder hacer ¿qué, hermanos? Para poder mostrarles el evangelio y que haya salvación. Eso es lo que la Biblia dice, que el objetivo, el objeto es el hombre y la finalidad que sean salvos. Vea lo que dice 1 Timoteo 2:3. ¿Por qué tenemos que orar así? ¿Por qué tenemos que orar así? Porque esto es bueno, ¿lo vieron ahí conmigo? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuál es la intención con este tipo de oración y con este objeto, los hombres? ¿Para qué oramos así por los hombres? Para salvación, para salvación. Así responde la Biblia a la pregunta, ¿por qué tengo que orar por esto? Para que puedan ser alcanzadas las almas que han de ser alcanzadas, para que el evangelio fluya. Dice la Biblia, esto es bueno y agradable delante de Dios. Otro versículo en el que encontramos esa misma organización de ideas es Romanos 12:2. Lo leo para ustedes. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. 2 puntos. Dice lo que es bueno, aceptable y perfecto. El apóstol Pablo en la carta a los romanos le pide a los santos en Roma que sean transformados, que no se adapten al mundo, que transformen su mentalidad. Hay un programa en YouTube, se llama Transformando la Mente. La idea es exponernos a la Biblia para que se transforme la mente y yo pueda entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y lo que Dios quiere es bueno, agradable y perfecto. Y en 1 Timoteo 2:3 y 4 queda claro que lo bueno, lo agradable y lo perfecto es la salvación de almas. Salvación de almas. Salvación de almas. Recuérdelo. Lo decíamos en la mañana. Que la gente sea traspasada de las tinieblas a la luz. Que la gente traspase de las tinieblas a la luz. No estamos buscando decisiones, no estamos buscando adeptos superficiales, no estamos buscando gente que diga qué bonito culto. Lo que estamos buscando es que Dios los traspase de un lado al otro y eso solo lo puede hacer Dios. La salvación es del Señor. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Ora a Dios. Hermanos, pregunta, ¿ya tenemos las condiciones dignas?
¿Alguien aquí como cristiano se siente que la sociedad lo trata indignamente por ser cristiano? No, hombre, si ser cristiano hoy en día es casi como una moda. Todo mundo es cristiano hoy en día. Hasta Daddy Yankee es cristiano hoy en día. Entonces no me tratan indignamente por ser cristiano. ¿Ok? Y tu piedad, tu relación con Dios está bien. Entonces ya esa primera parte ha sido resuelta. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Si ya socialmente no soy perseguido y puedo vivir mi vida cristiana, ¿qué es lo que nos falta? Señor, salva entonces estas almas. Extiende tu mano, como en Hechos. Extiende tu mano mientras nosotros predicamos. Tú extiende tu mano. A veces me he encontrado orando. Danos almas, Señor. Danos almas, Señor. Para que sea más grande el número de gente que viene a bandera en alto. No, para que sean más los que han sido salvos, los que han sido alcanzados, los que están entendiendo el Evangelio. Nada mejor que eso. Nada mejor que eso. El otro día me decía Ever, ¿verdad? Lo voy a echar al agua, Ever. Me decía Ever, pastor, yo lo que quiero es vivir más para Cristo. Hermano, cuando alguien te dice eso, ya puedes hacer una fiesta. Amén, gloria a Dios. De eso se trata, de eso se trata. Ever, ese es el anhelo más alto que un ser humano puede llegar a tener. Ese es el anhelo más grande que alguien puede llegar a tener. Lo que quiero es vivir más para Cristo, conocer mejor a Dios, entender su palabra, ver como la Biblia quiere que yo vea y vivir como Dios quiere que yo viva. A veces me he encontrado también orando y diciendo, Señor, sálvame. Pero ya no es sálvame para ser salvo. Es sálvame de transfórmame. ¿Me explico? Ayúdame hoy, líbrame hoy, guíame hoy. Tan débil soy, tan necesitado de tu gracia. Recuerda, hermanos míos, Él quiere que los hombres sean salvos. Que los hombres sean salvos. Debemos recordar eso. El cual quiere que los hombres sean salvos. Versículo 4, lo tienes ahí, míralo. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y algo más. Y vengan al pleno conocimiento de la verdad. No un medio conocimiento, no un poco de conocimiento, sino pleno conocimiento de la verdad. Recuerda eso también, hermano mío, recuerda eso. Si te estás estancando en tu fe, recuerda eso. Si crees que venir a culto ya lo es todo, recuerda eso. No, Dios no quiere solo que yo haga algo, quiere que venga al pleno conocimiento. En la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses utiliza la expresión más y más, más y más, como quien saca un puntaje cada vez más alto, conociendo mejor a Dios, viviendo mejor para Dios. Como alguien decía, el día que te bautizaron, no terminó la carrera. Apenas inició. El día que te bautizaron, apenas inició la carrera. ¿La carrera de qué? Del conocimiento de Dios. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien tú has enviado. En esto consiste la vida eterna, conocimiento del Dios Altísimo. Él quiere que vengamos al pleno conocimiento. A veces decimos con mi papá, ¿qué sería lo que predicábamos nosotros antes? Hasta miedo me da hacer memoria. ¿Por qué? Porque predicábamos en una ignorancia increíble, pero Dios ha tenido de nosotros misericordia y hemos crecido y ya llegamos. Si todavía estás en la tierra, no has llegado. Seguimos creciendo hasta llegar al pleno conocimiento, pero recuerda, esto es la intención de Dios, salvar almas y llevarlas al pleno conocimiento, no solamente una acción temporal o una decisión temporal. Esto nos pone a nosotros delante de algo sumamente interesante. Si Dios lo que quiere es salvar almas,
entonces los hombres, los seres humanos, estamos ante una gran necesidad. Hermanos, ¿por qué querrá Dios salvarnos? Ahí dice que Dios quiere salvar. ¿Por qué querrá Dios salvarnos? Si alguien necesita salvación, es porque está caminando hacia la perdición, hacia la condenación. Debemos meditar eso, porque esa es una de las razones por las cuales dice Pablo que debemos orar por la salvación de almas. ¿Por qué? Porque caminamos hacia la condenación de nuestras almas. Dice Jesús en Mateo 10:28, oigan a Jesús hablando, Jesús, no un teólogo, Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, no teman a los que matan el cuerpo, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel con A mayúscula, aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese aquel? Es Dios, es Dios. Por mucho tiempo yo pensé que el diablo era el administrador del infierno. No, no es el administrador del infierno. Él va a sufrir también ahí la condenación eterna. El infierno está preparado para que el diablo ahí sufra y sus demonios con él, más los hombres que no obedecieron al evangelio, más todos aquellos que no se arrepienten, más todos aquellos que no se vuelven a Dios para ser salvos en arrepentimiento y fe. Y Jesús dijo, témanle a Dios, que es el que puede mandar su alma y su cuerpo al infierno. Y hermanos míos, no solo es que puede mandarlo, esta es la peor noticia que nos pueden dar. Desde que nacemos, desde el vientre de nuestra madre, estamos caminando hacia condenación eterna. Desde el vientre de mi madre soy pecador, dice el salmista. Desde las entrañas yo nací pecador. Así que, hermano mío, caminamos hacia la condenación, a menos que Dios haga algo. Entonces, ¿por qué no vamos a orar? Si nadie puede detener ese rumbo, nadie, sino solamente Dios. Solo Él puede salvar, solo Él puede salvar. Hermano Roberto está enfrentando una situación de aflicción. Y es doloroso, ¿verdad, hermano? Saber que la Biblia dice, pero que mi alma, mi cuerpo no se sujeta. Lo sé, pero no lo obedezco. ¿Cómo puedo hacer que mi ser camine al lado de lo que sabe? Solo Dios puede hacer eso. Unir mi ser, mi yo, con la verdad que salva. Solo Dios puede hacer eso. Y cuando Él lo hace, es extraordinario la forma en que lo hace. No importa cuántos consejos le demos a alguien, si Dios no opera, no habrá ningún resultado. Es necesario orar para que Dios los salve y los rescate del camino en el que van hacia la condenación. Hacia la condenación. Recuerda eso. ¿Por quiénes oramos? Por todos los hombres. ¿Por qué oramos? Porque estamos perdidos y necesitamos salvación. Y hay una respuesta más. En el texto que leímos hay dos porque. Ve ahora primera de Timoteo 2:5. Primero, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y luego el versículo 5, ¿qué dice? Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Hasta ahí. ¿Cuál es la segunda gran razón? Primero, porque esto es bueno, Dios quiere salvarlos. Y segundo, debemos orar por todos, porque solo hay un Dios y solo hay un mediador. Esto es increíblemente glorioso, lo que Pablo está diciendo ahí. ¿Sabe por qué hay que orar? Porque nadie se va a salvar de ninguna otra forma. No hay ninguna otra forma. ¿Qué problema, no? Ayer escuchaba las noticias, lo que llaman política global. Y decía el analista que, mira, el estrecho de Hormuz, por donde pasa el petróleo, ese estrecho no pueden cobrar peaje porque nadie lo hizo.
El estrecho nadie lo hizo, no es como el canal de Panamá. Nadie hizo el estrecho de Hormuz, lo hizo Dios, o Alá, o el universo, o la Pachamama, lo que tú quieras, dijo él. Error. No es tan plural ni tan diverso. Es exclusivo. ¿Sabes quién lo hizo? El único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Lo que Pablo está haciendo es un silogismo. Si todos los hombres necesitan ser salvos y solo hay un Dios, entonces hay que orar a ese Dios, porque no hay otra forma. Solo un Dios. Entonces toda la humanidad requiere solo a ese, y por eso tenemos que orar. Solo hay un Dios verdadero. Solo hay un Dios verdadero. Recuerda eso, hermano. Solo hay un Dios verdadero. Solo hay un Dios verdadero. Eso tiene múltiples aplicaciones en tu vida. Múltiples aplicaciones en tu vida. Voy a dar un ejemplo práctico. Abres la puerta del carro, el carrazo o el carrito, lo que sea, y tu ego se siente así grande, un poco endiosado. Recuerda, ¿qué tienes que recordar? Solo hay un Dios verdadero, y no eres tú, y no soy yo. Solo hay un Dios verdadero. O vemos el mundo con su Pachamama y con todos sus dioses, como en la India otra vez, donde cada individuo puede escoger por lo menos 50 dioses distintos. Tú debes ver esa pluralidad de dioses y recordar, solo hay un Dios verdadero. Solo hay un Dios verdadero. Hermanos, si solo hay un Dios verdadero, esto es terriblemente exclusivo, único. Necesito ir a ese Dios y suplicar a ese Dios por su gracia. No encuentro palabras con las cuales explicar esto. Mira, es como si dijera que todos tenemos que pasar por el ojo de una aguja. Ya todos estuviéramos pensando, ¿y cómo vamos a hacer? Exacto. Todos estamos perdidos. Todos caminamos hacia la condenación. Solo hay una forma de ser salvos, y es a través y por medio de ese único Dios verdadero. Jesús dijo algo así: entren por la puerta estrecha. Entren por esa puerta, porque angosta es esa puerta, estrecho es ese camino que lleva a la vida eterna. ¿Y cuántos dijo que lo atravesaban? Pocos, pocos. Se encuentran pocos viajeros a través de esa senda a la vida eterna. Esta senda es tan estrecha, tan angosta, que es solo de uno. Solo hay un Dios verdadero. Eso es lo que dice el texto 5. Y también un solo mediador. Un solo Dios y un solo mediador. Hermanos, perdóneme si usted tiene una religión distinta, pero cuando decimos Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Eso no tiene ningún valor delante de Dios. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo hay uno, Jesucristo, hombre, el que fue probado en todo como nosotros, pero sin pecado. El que siendo santo, justo, perfecto, dio la vida para levantarnos a nosotros de nuestra condición caída. Solo hay un Dios verdadero y un único mediador. Un único mediador. ¿Alguna vez has pensado, ay Señor, ten misericordia de mí? Yo he sufrido tanto. ¿Sabes a quién estás usando como mediador? A ti y a tu sufrimiento. Yo he sufrido tanto, y Dios diría, ¿y por qué tengo yo que hacer algo por causa de tu sufrimiento? Señor, ten misericordia de mí. Perdóname, ten piedad, enséñame. Te lo pido por Cristo. Eso es diferente. Por tu Hijo, por el sacrificio de tu Hijo. Lávame, límpiame, enséñame, guíame. No a nosotros sea la gloria, ni aunque sea en forma de angustia. No a nosotros sea la gloria. Todo es un don de Dios por medio de Cristo. Dice el verso 6, que fue Cristo el que se dio a sí mismo en rescate por todos,
testimonio dado a su debido tiempo, como diciendo Pablo, algo que ya ocurrió, algo que hemos anunciado, algo que ya está dicho, hecho está, testimonio dado a su debido tiempo. Ya está consumado el sacrificio por los pecados. Ahora lo que necesitamos es orar a Dios para que entendamos esto y vayamos a Él bajo esta comprensión y seamos adheridos a Cristo para salvación y vida eterna. Porque no hay otro mediador, no hay otro mediador. Nada más, ninguna otra cosa te va a salvar, nada, nada. Ahora últimamente he estado escuchando que algunos reprenden a los teólogos, porque los teólogos parece que se predican más entre ellos que a Cristo. Como dijo fulano, como dijo sutano, y uno dice, pero ¿y Cristo? ¿Han visto que dicen que Estados Unidos, una de las naciones más cristianas a través de la historia, está llena de frases y vacía de Cristo? ¿Ves el Facebook? ¿Qué te aparecen? Frases. ¿De quiénes? De grandes predicadores. ¿Y esa es la palabra de Cristo? No, son las frases. Las frases de Spurgeon, las frases de MacArthur, las frases de C.S. Lewis, las frases de John Piper, las frases de Miguel Núñez, las frases de Sugel. Las frases. Y los nuevos pastores también quieren que posteen sus frases. Y ese es Cristo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Hasta sonó la campana, ya vieron. Solo hay un mediador. Jesucristo, hombre. Se acabó el tiempo. Tenemos que pensar esto. Solo hay un mediador. Tenemos que meditar en esto. Solo un mediador. ¿Qué pasó con Cristo? ¿Por qué le llamaron cristianos por primera vez a los discípulos en Antioquía? ¿Por qué le llamaron cristianos? Porque solo de Cristo hablaban. Habían entendido, lo tenían claro. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y Pablo se incluye a él mismo dentro de las razones por las cuales debemos orar por todos los hombres para que sean salvos. Deben orar por todos los hombres para que sean salvos porque están perdidos. Deben orar por todos los hombres para que sean salvos porque solo hay un Dios que los puede salvar. Deben orar por todos los hombres para que sean salvos porque solo hay un mediador. Deben orar por todos los hombres para que sean salvos porque entonces ¿para qué yo soy un predicador? Eso es lo que Pablo está diciendo. El versículo 6, míralo ahí. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, dice Pablo. Y entonces yo ¿para qué perdí ya mi vida predicando? Si no fuera porque solo hay una forma de ser salvos. Hermanos, es tan importante la salvación que el apóstol Pablo abandonó todo para dedicarlo a predicar a Cristo. Eso es lo que él está diciendo. Yo me volví maestro, no él, sino la gracia de Dios en él. Pero lo que está diciendo es, ¿y entonces yo para qué gasté mi vida? ¿Sabes qué es lo que está diciendo? ¿Para qué estás sentado tú aquí escuchándome? Eso es lo que está diciendo. Tú estás escuchándome y diciendo que amén. ¿Cuánto oras? ¿Y cuánto proclamas este evangelio? ¿Y cuán vivamente estás entregado por esto? Tú viniste aquí hoy a escuchar a Pablo. Porque esta es la carta de Pablo a Timoteo. Estamos escuchando a Dios por medio de las palabras de Pablo. Entonces Pablo se mete a él mismo en la carta y te dice, entonces yo ¿para qué te estoy hablando? Si esto no es cierto, ¿para qué estamos aquí? A veces le digo yo a la gente, recojamos y vámonos. ¿Sí o no, hermanos? Si no vamos a ir a orar y a predicar y anunciar el evangelio, entendiendo que las almas se están yendo al infierno, entonces ¿para qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? No tiene sentido que estemos aquí si no vamos a ir a hacerlo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso dice otra vez el verso 6, mira, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad, no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Para esto qué? Para orar, para predicar, para enseñar, para que sean salvos. Para esto te estoy escribiendo, para que ores por esto. Ese es su mandamiento principal. Ruego que ores por esto. Y Pablo concluye. Mira la conclusión. Verso 8, ¿qué dice?
El por tanto es el golpe del juez sobre la mesa cuando da su última palabra. Se cierra la sesión. Por tanto, ¿qué dice? Quiero que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Aparentemente, la iglesia a la que Timoteo iba a guiar se dividía en pleitos y en contiendas. Y decían, no, yo no oro por aquel, yo oro por estos. Y este decía, yo oro solo por estos y no por los otros. Y cada uno escogía por quién orar. Y dice Pablo, quiero que los hombres, y estos hombres, es los masculinos de la iglesia, quiero que los hombres hagan una cosa, oren con manos santas, sin iras, sin discusiones, sin polémicas, humildemente, entendiendo que fueron salvos solo por gracia. Quiero que oren. ¿Por cuántos hombres? Por todos los hombres. Por todos los hombres. A veces nos agarran las polémicas y decimos, no, yo no oro por los reformados. No, yo no oro por aquellos. Yo no oro por aquellos. Es que me caen mal. ¿Qué dice ahí la Biblia? Quiero que oren por todos los hombres, por todos los hombres, por todos los hombres. Que pongamos a un lado nuestras divisiones, carnalidades, pecados y de una forma piadosa y santa, de verdad, con un corazón puro, con una fe que no sea fingida, con una limpia conciencia, oremos. Señor, ten de ellos misericordia, guíalos. Corre el velo, dales luz, enséñales allá donde están, guíalos, salva almas, transfórmalas por todos los hombres, incluyendo tu vecino que te quema basura para que caiga humo y cuando usted tiende la ropa, ore por todos los hombres, que el Señor traiga salvación y vida eterna, incluyendo ese que no me devuelve la moto, ese que hace días que me lo está arreglando el carro y nunca me lo da de vuelta, que uno dice, ya se me está colmando la paciencia. Ora, está bien que se colme la paciencia, a veces hay cosas injustas, pero no debo perder la perspectiva divina, sin iras ni contiendas, sin iras ni contiendas, oren. Hermanos, quiero terminar diciéndoles lo siguiente. Oren por todos los hombres. No hagamos nosotros divisiones. Entendamos que todos necesitan de la gracia que solo Dios puede dar. Que yo no soy capaz de hacer que la gente se salve, sino solo Dios, por medio de su gracia. Que para esto Dios ha dado a Cristo y para esto se me proclamó a mí el Evangelio. Para esto también yo fui salvo. Así que empieza a rogar de verdad que Dios haga grande su nombre sobre todas las almas. La Biblia dice, vivo yo, declara el Señor, que no quiero la muerte del impío. No la quiero. No quiero condenarlo. Dios quiere que vivan. Quiere que se arrepientan, quiere que vuelvan. No seamos egoístas, hermanos, pensando que solo nosotros fuimos los buenos. Solo nosotros fuimos los buenos y los obedientes para salvación. Seamos más bien conscientes del honor, el honor que se nos da hasta de que Dios ha decidido usar nuestra oración para salvar almas. ¿Sabes esto? Dios soberano salva a los que Él ha de rescatar, pero los medios que utilizará le ha placido determinar a Dios soberanamente que Él va a salvar almas por medio de tu oración, por medio de mi oración. La oración es muy importante y esta en especial porque es por la necesidad profunda del alma. A veces nos reunimos a orar y las personas dicen, oren por mi rodilla, oren por mi tobillo, oren por el codo que me duele, el manguito rotador, oren por mi hígado, por mi páncreas, por el riñón, por el esternón, ¿qué es? Y ahí pasamos a hermana, mi ojo, y la otra hermana, el codo.
Hay horas y ya tenemos hora y media, hermano, estamos cansados, vamos a orar rápidamente y nos vamos. Y nadie oró por las almas. Nadie oró por salvación de almas. Salvación de almas. Tú tienes los tuyos, yo tengo los míos. Si me pongo a orar por los míos, duro un buen rato. Y si luego te doy el pase a ti, vas a durar otro buen rato. Acompañémonos en oración por la salvación de las almas. Busquemos a Dios por esto. ¿Qué hay de mayor valor, hermanos? ¿Qué hay de mayor valor? Y a Dios le ha placido tomarnos en cuenta en este trabajo. Le ha placido a Dios no solo salvarnos, sino también darnos un lugar en su obra de salvación a todos los hombres que Él ha de rescatar. Primeramente, hemos de orar para vivir sosegadamente y después hemos de orar para mostrar el Evangelio que salva a quienes lo necesitan, porque para esto Dios envió a su propio Hijo. Terminemos leyendo Hechos 4:29 una vez más. Terminemos leyendo a los primeros cristianos orando una vez más. Hechos 4:29. Míralos orando cuando los mandaron a callar. Míralos orando en Hechos 4:29. ¿Lo tienen? Hechos 4:29. Ahora, Señor, míralos orando. Ahora, Señor, considera sus amenazas. Considera cómo nos han amenazado. ¿Y qué? Y no dejes que nos alcancen, Señor. No dejes que nos maten, Señor. Eso es lo que dice. Permite que tus siervos hablen tu palabra con confianza. No estaban orando porque no dejes que me maten. Permite que yo hable con confianza. Mira sus amenazas y dame el valor para hablar con confianza. Verso 30. Mientras yo hablo, tú haz ¿qué, Señor? Yo creo que estos hombres se veían como Israel cruzando el mar. Mientras extiendes tu mano, extiende tu mano, Señor, para que se hagan curaciones, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Hoy en día diríamos, mientras vas rescatando esas almas de la condenación. Mientras vamos viendo cómo las levantas. Dice el verso 31, que le gustó tanto a Dios esta oración. Le gustó tanto que después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué empezaron a hacer? Hablaron la palabra de Dios con valor. Con valor. Fue tan agradable esta oración, un sacrificio aceptable delante de Dios, que el lugar donde estaban reunidos tembló. ¿Deberíamos anhelar que tiemble, hermanos? ¿Deberíamos anhelar que tiemble? Yo creo que sí. Pero tal vez no físicamente, espiritualmente. Señor, haz que tiemble, haz que temblemos y que tu palabra sea proclamada con valor por medio de los santos. Que empiecen a ganar almas y que empecemos a ver almas transformadas por medio del Evangelio. ¿Será que ya Liberia dio todo lo que tenía que dar? ¿Será que ya no hay más almas que deben ser alcanzadas? ¿Ya no habrá otro hermano Rafa en comunidad? ¿Ya no habrá otro Steven en Artola? ¿Será que ya no hay otro Roberto ahí en el Peloncito, en La Victoria? ¿Será que no hay más? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que si no hubiera más, ya el Señor nos hubiera levantado. Pero si no nos ha llevado, si vuelve a amanecer, diríamos como Spurgeon, uno más, Señor, uno más. Póngalo en mi camino. Póngalo en mi camino, Señor. Ayúdame a encontrármelo y a no desperdiciar mi tiempo. Porque esto es lo que realmente importa. Esto es lo que realmente importa. ¿Se imaginan ustedes cuando nos vayamos de este mundo, ni quiera Dios nos encontremos con aquellos que fueron condenados y digan, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste? Esto no es manipulación. Esta es la verdad del asunto.
¿Por qué me quedé callado? ¿Por qué no tuve el valor de exponer el evangelio? Porque así es que Dios salva, hermanos. Alguien se animó a decírmelo a mí y Dios lo usó. Yo he de orar y animarme a decirlo a otro para que Dios haga lo que solo Él puede hacer. El Señor tenga de nosotros misericordia y recuerden, varones, esta es la tarea de ustedes. El otro domingo veremos lo que Dios dice sobre las mujeres dentro de la iglesia. Esta es la tarea para los varones, para que sepan cómo deben conducirse dentro de la casa de Dios, que es la iglesia. Oremos.